Claro, aquí hay agua si quieres. Hay agua. Un vaso, sí. Venga. Esa. Además no pinta. Pues bueno, compañeras, compañeros, iniciamos esta segunda mesa de trabajos de este encuentro internacional para discutir y pensar en colectivo las posibilidades que Heidegger nos abre y nos señala para el porvenir de la estética, en la historia del ser, en la política, en la relación con los dioses lejanos. Y continuamos en segunda mesa con mi queridísima colega Flor y con Rafael Moreno, ¿no? Que presentarán sus ponencias. Sin más por el momento, pues bueno, les doy la palabra. Adelante. Por favor. Hola, buenas tardes. Les agradezco infinito que estén aquí para escucharme, porque lo que voy a decir a continuación es una necesidad. Para mí es imperativo el estar aquí y decir esto que tengo que decir. Es muy breve y muy básico comparado con los textos con la doctora Maldonado. Es impresionante. Es un ejemplo y te agradezco mucho, Rebeca, por todo lo que me has enseñado. Gracias. Mi ponencia se llama Querer como finitud radical. Durante la investigación para mi tesis de maestría, la experiencia de la que se presentó reiteradamente mientras meditaba sobre lo que Heidegger quería decir en cada uno de sus textos, con eso de la esencia y del esenciarse, con eso del sentido del ser y la historia del ser, y más profundamente, con eso de que todo es comienzo. La experiencia me dejaba en una especie de entusiasmo abierto, como quien presiente la irresistible cercanía de un claro y a la vez siente la frustración de no poder alcanzarlo. Una experiencia no llevada a representación que clama por ser dicha es un llamado ineludible. Es una necesidad imperiosa del decir, de la inevitabilidad e inalcanzabilidad de ese presentir. Lo que sigue a continuación es en atención a ese llamado y es también un llamado a ustedes. La querer es pensada fuera del pensamiento ordinario. Este pensamiento ordinario, el que también Heidegger llamaba pensamiento metafísico, o el pensar del ente, o el pensar de todo aquello que puede ser llevado a representación. Querer, entonces, no se refiere a algo, pero no por ello se deduce que la querer sea una nulidad o una palabra flotando en el mar de la conceptualidad sin referente alguno. Pensar la querer es salir justamente de ese mar de la conceptualidad en la que regularmente la razón se encierra, asegurándose de no rebasar sus límites. Es común escuchar que hubo algo así como un Heidegger de la querer que se separa de un Heidegger anterior a ella. Este rumor se debe a que la querer, como experiencia ya pensada, fue expuesta tras la publicación en 1949 de Cartas sobre el humanismo. En este texto, Heidegger habla de un giro producido tras el tiempo. Sin embargo, este giro corresponde al pensar originariamente de la experiencia de la querer, es decir, al meditar de lo que ya había sido experimentado en ser y tiempo. Y que se asoma, por ejemplo, con la resolución anticipante en la vuelta del Dasein, de su ser adviniente a su ser sido. Por tanto, para 1949, Heidegger ya había meditado largamente la experiencia de la querer.
Bueno, entonces aquí, con Quere, no queremos referirnos al giro que divide la filosofía de Heidegger, sino al movimiento fundamental experimentado gracias a la pregunta por el ser, pregunta que se inaugura a sí misma como un tránsito hacia las profundidades del pensar de la historia del ser. Si pensamos la Quere fuera del ámbito delimitado por el pensar lo ente y usamos la palabra inmediata, diciendo que la Quere es un movimiento fundamental que se experimenta como finitud radical, entonces finitud de ningún modo deberá entenderse entitativamente como medida o meta. Esto es, desde la delimitación del espacio y del tiempo que da como resultado un marco de referencia. Al remarcar la finitud de la Quere en su radicalidad, se pretende evocar el ámbito del pensar desasido de referentes, aunque no por ello arbitrario. Al pensar atento de la historia del ser como un cuestionar que es más finito que cualquier respuesta y explicación calculada, porque en esencia este pensar se entrega a sí mismo a una respuesta que no deriva de un sujeto reflexivo, sino que deriva solo del ser mismo. La elección de la palabra finitud es elegida, como lo hizo Heidegger al decir de la finitud del ser, para forzar la separación del pensar que solo sabe preguntar por lo que es, y por tanto es una separación de la incondicionalidad del ente, y por ello en la palabra finitud no hay ninguna dialéctica que considere que una vez pensado lo finito, ya se ha pensado lo infinito. Si Quere como finitud radical busca señalar algo, es en todo caso la singularidad, la abismosidad o la inconmensurabilidad del entretanto. Este entretanto como el oscilante esenciarse del ser. Oscilación de la que se tiene experiencia en el instante mismo en el que se funda todo ser como tal. La experiencia del esenciarse de la Quere es la experiencia del Dasein en su singularidad. Tal experiencia del ser ahí, del Dasein, nos desplaza al presentir lo más insólito. Atención. Lo más insólito es que estamos en la apertura del ser, en la abismosidad oscilante de la Quere, aun cuando nuestro ser humano ejerza la mayoría de las veces el estar ausente. Entonces, en la culminación de su errancia de este estar ausente, el ser humano se fabrica fotomontajes. Remarquemos, ni Quere ni finitud son pensadas metafísicamente. La Quere no es la inversión de un punto de vista hacia un lugar más conveniente. Es la posibilidad radical de la donación de la inteligibilidad del mundo. Quere qua finitud refleja la más radical historización. El viraje de un solo camino que una vez emprendido ya reclama su regreso, y el mismo regreso ya clama por emprender el camino de nuevo. Dicho de otro modo, Quere es desprendimiento y reposición del ser. Es el acaecimiento de la diferencia entre el desprendimiento hacia la representatividad y el clamor por la reposición en el desfondamiento de lo representado. Y es también el acaecimiento de la copertenencia del desprendimiento y la reposición. Quere es el movimiento del esenciarse del ser. Quere es donación y reuso. El pensar de la historia del ser sigue la pauta de la Quere.
Este pensar es entonces un meditar finito. No es conocimiento, en tanto que no es acumulativo ni sistemático. Es un pensar desapegado de representaciones, esencialmente singular, y en el cual nos encontramos íntimamente involucrados. Esto señala algo que nos llama a meditar. La finitud es un rasgo de nuestra esencia que nos ha incluido inicial y abismalmente en el ser. La experiencia de la finitud se da al habitar la más elevada dignidad de nuestra esencia, dando un paso atrás en la subjetividad. Pero ¿por qué un paso atrás de la subjetividad? Tan bella. Los excesos de la metafísica de la subjetividad nos muestran los horrores de los que hemos sido capaces al ejercer nuestro estar ausentes. Nos hemos extraviado en el aseguramiento de lo conocido que nos obliga a que le estemos actualizando constantemente. La finitud esencial ya no puede concebirse en un mundo donde la medida se ha perdido a sí misma, donde señalamientos como lo infinitamente grandioso, lo aún mayor, lo totalmente genial, que siempre están proyectados en la novedad, indican de entrada la inutilidad ya decidida de todo. Y de ese modo, incluso cualquier tipo de logro o felicidad alcanzada puede ser rectificada. Idolatramos la ciencia porque ella es un medio para garantizarnos cierta certeza, y a esa certeza nos aferramos. La univocidad nos es irresistible porque promete una vía para la autocerteza incondicional. Estamos fascinados por la apariencia impoluta de la inteligencia artificial. Pero atención, la luz que ilumina no aclara. ¿Qué lugar hay para la curiosidad donde el ente lo perturba todo? El pensar ordinario ha sido preparado largamente por la metafísica, por el pensar de lo ente y nada más. En este pensar, la subjetividad se asegura maquinalmente y por tanto ya no tiene ningún poder esencial para rescatar nada. El pensar de la subjetividad es una forma de pensar que ya no piensa, porque esencialmente el pensar de la subjetividad es un pensar aturdido en su propio acrecentamiento. La proximidad de la que parece ser entonces que es lo que le queda más lejos al hombre cuando éste está vuelto hacia su pensar de la subjetividad. El hombre que se mira sujeto autocontenido le ha dado la espalda a su ser posibilidad, a su resolución, a la perpetuidad. Y le ha dado la espalda solamente por estar a favor de la maquinación de sus vivencias. El hombre moderno ha virado hacia el olvido de la verdad de su esencia, pero este viraje ya clama el regreso a la morada de la esencia del ser, aun cuando toda urgencia, toda desazón, todo aburrimiento, toda angustia sea aplazada por vivencias. Cercano está el Dios y difícil es captarlo, escribe Hölderlin. En diferencia, el pensador que se mantiene en la disposición interrogativa de la verdad del ser como el ser de la verdad, sabe que los cambios impredecibles son esenciales. Reitero, los cambios impredecibles son esenciales. Hay constantes colapsos que no se siguen unos de otros. No hay causa-efecto en estos colapsos. Cada colapso cae abismalmente en el camino de las decisiones buscadas. Este pensador debe rechazar por sí mismo sus propias metas, no porque se ponga al servicio de otras, sino porque necesita mantener su cuestionar libre de toda repetición,
para preservar así el carácter decisivo de la querer. El claro, en cada caso, es una experiencia inicial, el desprendimiento de la reposición del ser en su verdad. Transitar al claro es desproveerse de toda anticipación basada en lo ya sido. Esto significa ser un pensador. La quere es el sin lugar y el sin tiempo. Este sin se manifiesta como finitud radical que dona el esenciarse del ser, tras el cual se hace posible el extravío y también se hace posible el llamado al retorno de lo no dicho. Toda llegada es ya una despedida y toda despedida anuncia ya una llegada. En este entre se oculta la gracia a la que se corresponde agradeciendo. El hombre moderno solo tiene noticia de la pauta de la que sigue la figura de la reflexión de la subjetividad como pensar que se reflexiona sobre sí mismo. Esto quiere decir que la que es en sí el fondo esencial de toda vuelta, repetición, reflexión, reunión. Es el fondo esencial o el fondo sin fondo de lo inicial que nos envuelve. Es lo uno y lo mismo que nos precede y nos llega en un misterioso viraje que nos transforma de la manera más radical posible. La manera más radical es que se da la transformación sin un dirigirse previo, sin una maquinación. Como dije al principio, este es un llamado. He escrito para ustedes también con el propósito de recordarlo. Se ha estado instituyendo y acrecentando un miedo a pérdidas, a disminuciones de poder, a fallas económicas, a la desestabilización de lo conseguido. El miedo ha suprimido y falsificado la experiencia del desfondamiento o clamor por la reposición del ser. El miedo es propio de la subjetividad que precisa de la continuidad. El miedo cierra porque quiere asegurar lo que ya conoce. Toda victoria conseguida por el embate del miedo es en sí misma temerosa y convierte todo hacer a partir de ella en una compulsión obligatoria. Sin embargo, el desfondamiento es una invitación a resistir resueltos en la perpetuidad. La perpetuidad es la experiencia rememorante de nuestra mismidad. Vueltos hacia nuestra esencia, hacia la perpetuidad, una y otra vez y cada vez, hemos de soltar lo conocido y disponernos a una transformación esencial. Esta experiencia, dice Heidegger en los cuadernos negros, el tomo 96, esta experiencia no busca refugios, ni en la protección en Dios, ni en el éxito de lo humano, ni en el cobijo de la tierra, ni en los valores del mundo, pues cada refugio es evasión del abismo de la verdad y por ello es retirada de lo que ocultantamente concede el momento. Como dijo la doctora Maldonado en su ponencia, renunciar es recibir. Ninguna transformación esencial es posible si reservamos para nosotros un lugar seguro. Y aún así, asegurándonos, reservándonos, seguiremos oyendo el llamado que clama la reposición del ser. Lo sido se disolverá distorsionado entre nuestras manos. Todo es comienzo.
Yo directamente ya sin... muchas gracias, Flor. Bueno, yo venía como muy contento, sigo muy contento por estar aquí y ahora estoy emocionado, gracias a Flor. Con lo cual, al estar contento y emocionado, pues solo me puede salir una ponencia o algo parecido en señal de agradecimiento a Teresa, por supuesto, a Rebeca, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí, a los amigos de mi casa, con los que comparto casa en estos días en Coyoacán, y casa tiene aquí un sentido pleno. Bueno, sin más comienzo, voy a empezar con una cita de María Zambrano, que dice lo siguiente: un persistente error ha llevado a creer al hombre occidental, dentro de la tradición de Job tanto como la de Edipo, que enaltecerse exija desarraigarse, desprenderse de las propias entrañas. Bueno, voy a intentar meditar un poco sobre qué puede hacer eso del arraigo y si todavía puede ser pensado de algún modo. El mismo año 1962, en que Heidegger pronuncia la conferencia Tiempo y Ser, se publica Die Technik und die Kehre, volumen que incluye el texto de la conferencia Die Kehre de 1949. Allí se piensa el carácter de preludio que guarda el Gestell con respecto a lo otro de sí, precisamente porque el querer de la voluntad, que podríamos decir en alemán Wollen, que precisa el Gestell, es a la vez un no poder afrontar con tal querer dicha otredad más que como resto de serie o de stock, ya que hablamos de emplazamiento y disponibilidad. Es por tanto otro querer, aquel que se dice en alemán como Mögen, y que podríamos verter aquí como el querer capaz porque aprecia y reconoce, la vía de comprensión de esta otredad, que es también la vía de comprensión del Gestell como preludio. Es entonces cuando Gestell no puede ser ya algo autoconstituido, sino ello mismo algo destinado desde lo otro de toda autoconstitución, ello mismo otredad implícita en cada disponibilidad. Si tal entramado, si tal estructura de emplazamiento, si tal disponibilidad plena son destinos, cabe pensar por un lado en otras posibles destinaciones, porque cabe pensar en la destinación misma como posibilidad. Del mismo modo que cabe pensar que no depende de la exclusiva voluntad humana, otra vez como Wollen, el que el destinar se dirija hacia lo que ésta dicte. Pero tampoco cabe otro destinar sin que el ser humano se haga cargo de dicha otredad, pues el destinar mismo, el darse del ser, precisa de la acción humana para que de hecho tenga lugar en la cuaternidad que es en las cosas. Puede que aquí quepa comprender el pensar como acción superadora, en el sentido de ser capaz, en el sentido del querer capaz, porque aprecia y reconoce, de experienciar la esencia del Gestell en el marco del destino del ser, o mejor, porque ya hemos leído Tiempo y Ser, en el marco del destinarse como darse espacio-temporalmente, que es el ser. Si esto es así, el pensar ya se inserta, ya se realiza, ya se está llevando a cabo desde el advenimiento de otro destino. Así, el ser humano es reclamado para abrirse a la esencia del Gestell, y no para afirmarla o negarla sin más, acción que exige el encontrarse del ser humano con su propia esencia, ya no meramente humanista, y en la amplitud de su espacio esencial. Este espacio esencial es justamente aquel que pocos años más tarde Heidegger pensará como habitar en correspondencia con el construir, cuidar, que le da lugares donde el destinar del otro del Gestell tenga precisamente lugar. De ahí, por tanto, construir, habitar, pensar, sin comas y con guiones, porque el enlace es su modo de acción. No hay, por tanto, ningún frente a la técnica que pudiera proponerse como salvación de sus peligros, más que como medida parcial de corto alcance, justamente porque es la lógica del enfrentamiento la que, operando como Gestell, constituye el peligro de la cosificación y la disponibilidad. Es el peligro mismo el que trae lo salvador en aquello que su lógica no puede reducir. Diríase que gracias a aquello que jamás peligra por ser fundamento inasimilable que siempre retorna. Si el peligro es la época del nihilismo consumado en la maximización de la disponibilidad metafísico-técnica, la época del ser tomado olvidado como aquello disponible o como lo ya dispuesto, cabe insistir en que el sentido de lo que sea aquí una época solo puede traducirse secundariamente como etapa histórica, porque más al fondo lo característico del ser es precisamente su carácter epocal,
diríase también su hacer época, en una palabra su epogé, su permanecer siendo velado mientras se ofrece en posibilidades de ser. Pero en la medida en que el pensar, denken, da con dicha epogé y la trae a la memoria, andenken, en la medida en que el poetizar, dichten, hace que comparezca la misma epogé y la trae a la palabra, a sus huecos y silencios, a sus pliegues y cantares, en la medida en que el construir, bauen, cuida la plaza como epogé y la ofrece al habitar, en todas estas medidas, lo velado se asume como tal y el recuerdo del olvido brota del olvido mismo como una gracia. Una vuelta que es abrupta y no causal, que no se produce por plan alguno, ni por cálculo, sino al modo repentino en que en todo aquí comparece el fondo en el que se asienta toda presencia, al modo en que con Heráclito todo lo gobierna el rayo. Dice Heidegger que esta vuelta es ein Blitz, que podemos decir en español como lampo, forma poética que se deja traducir como resplandor o brillo pronto y fugaz como el del relámpago. Y ese rayo, ese resplandor repentino, no dice otra cosa que Ereignis, pues si acabamos de repetir que su comparecencia no guarda relación directa con un plan humano, tampoco lo hace con otro plan que procediera de una instancia hacedora que pudiéramos llamar ser, con mayúsculas, sin aspas, sin cruce. Lo que se da es la juntura, la copertenencia, la extraña y a la vez común cadencia entre lo que es y su lugar de procedencia, que no es sitio alguno si nos ponemos a buscar sus coordenadas, pero que sí es espacio si nos ponemos a cuidar los lugares en los que tiene lugar. Lugares como constelaciones, lugares como archipiélagos, lugares como relaciones propiciadas por aquello que las diferencia entre sí. Así, en lo dispuesto como Gestel, aún lampea la verdad del ser, un aún que es justamente resplandor y rayo, y por tanto, espacio-tiempo por donde la luz se cuela para delimitar, y así poder mensurar espacios y tiempos. Con esto, el carácter negativo de la fatalidad metafísica queda comprendido, esto es, queda insertado en una lógica de donación de posibles que la metafísica misma es incapaz de asumir desde sus parámetros. Entonces, es aquí y ahora, cuando aún es posible que todo destino se transforme desde sus propios límites, desde su propia impotencia, si es que el ser humano metafísico es alcanzado por el rayo y asume su esencia cuidadora. Teniendo en cuenta lo anterior, teniendo en cuenta el vínculo posibilitante de otredad que el peligro contiene como salvación, se revela cómo en Heidegger no puede haber una propuesta ética, ya sea derivada de un planteamiento vital, de un análisis situacional o de la destrucción de un orden anterior. Y esto es tan obligado como lo contrario, esto es, como el hecho de que no cabe pensar a Heidegger sin atender a cómo lo pensado trae a presencia la necesidad de lo ético. Ambas cosas son en realidad la misma, puesto que el despliegue de la cuestión del ser convierte en ilegítima toda propuesta que no se haga cargo de su repliegue, a la vez que exige la apelación a un ser humano que asuma el juego de la presencia en su habitación y construcción, no por exclusivo mandato ético, sino casi podría decirse que por justicia poética. Si es que con tan manoseada expresión estamos escuchando lo inicial, esto es, a Anaximandro en relación con Parménides y con Heráclito. Nos va la vida en ello, pero ya no al modo en que en Ser y Tiempo le iba su propia vida al Dasein de la Sorge, sino al modo en que en Tiempo y Ser el construir puede potenciar lo que siempre queda de humanos en nosotros, más allá de nuestra función voraz. Así lo dice el propio Heidegger en el seminario en Zeringen, donde reencontramos la noción de casa. Cita: ¿estamos nosotros ya allí en casa? Apenas. ¿Qué significa llegar a estar en casa en el origen del pensar? Significa alcanzar allí la estancia fundada en el Dasein, desde donde el pensar recibe la determinación de su esencia. Fin de la cita. Si cabe en este contexto traducir pensar por percibir y ser por estar presente, tal y como Heidegger hace en dicho seminario, regresa con esto aquella coincidencia que el origen poético de lo filosófico dejó abierta gracias a Parménides, para que por un lado quedara obturada en el desarrollo impoético de la filosofía y para que por otro lado fuera siempre posible volver a poetizarla filosóficamente, esto es, llevarla a cabo, convocarla, construirla, habitarla y agradecerla. Pensar y ser se pertenecen, pues, uno al otro, repite Heidegger en traducción no literal del poema, pues es traducción meditativa, poética y en ese sentido rigurosamente filosófica.
Una copertenencia que se da, que se regala, porque el percibir está abierto al estar presente para poder verse afectado por lo perceptible, y a la vez el estar presente puede transmitirse por el percibir para constituirse justamente como estar presente. Ambos precisan, por tanto, de una apertura, de un espacio libre y abierto en el que confluir, espacio de nuestro habitar necesariamente comunitario, puesto que comunidad no dice otra cosa que diferencias enlazadas por aquello que las diferencia, esto es, por aquello que les permite ser estas y no aquellas, por aquello que hace posible su definición, y con ello también les dona la posibilidad de redefinirse según los límites que traen consigo por el simple hecho de ser. Por esto, cuando Heidegger apela a la exigencia del pensar, está apelando a la exigencia de esta correspondencia, de este espacio, de esta acción comunitaria no arbitraria, sino donada como paso atrás respecto a meras maquinaciones y cálculos, provechos y disposiciones, estados y axiomas. Nuevamente no es un paso atrás voluntarista y bien intencionado, sino el mismo paso atrás que el Gestell experimenta al no poder dar cuenta de sí mismo con sus armas. El mismo paso atrás que experimenta el lenguaje cuando no se reconoce pleno, cuando el resto se le escapa en sus usos enunciativos. El mismo paso atrás que la obra de arte trae a presencia, haciendo uso de una fisicidad que ya no se deja decir desde la sola materialidad. El mismo paso atrás que acontece en toda aquella casa tan cerrada que ya solo es cárcel porque empezó siendo refugio. En pocas palabras, el paso atrás que supone a la vez un salto al otro, que tiene lugar en todo aquí y ahora. Al respecto, dice Heidegger lo siguiente: lo que está en juego aquí es el pensar que se halla muy lejos de la opinión habitual, el avistar puro. Este pensar no es ni un juzgar, ni un demostrar, ni un fundamental. Antes bien, un fundarse en lo avistado. Y con esto también está diciendo que lo que está en juego es el habitar, y también que lo que está en juego es el construir, y también, por tanto, lo ético. Si es que ya podemos decir que no hay ethos legítimo que no guarde relación con el modo de ser de las cosas como puentes, templos y jarras. Si es que, en resumen, insatisfactorio, porque en él aún se escuchan los significados metafísicos de los conceptos más que los recordados sentidos de las palabras, no hay ética sin ontología. Es por esto que Heidegger no solo regresa a Parménides, sino también a Heráclito cuando escribe lo siguiente en Cartas sobre el humanismo. Puede que el lugar de su obra donde más se medita sobre la pertinencia de lo ético en cadencia con lo ontológico, o lo que es lo mismo, donde se medita sobre la impertinencia de la mera ética. Cita: una sentencia de Heráclito, que solo tiene 3 palabras, dice algo tan simple que en ella se revela inmediatamente la esencia del ethos. Fin de la cita. Se refiere aquí a Heidegger al catalogado como fragmento 119 de Heráclito, aquel que señala la cercanía del humano con lo divino. Y se refiere también Heidegger al famoso relato recogido por Aristóteles, según el cual unos forasteros que acudían a casa de Heráclito, acaso buscando profundidades reflexivas propias del oficio, se encontraron tan solo con un hombre junto al fuego del hogar. También aquí están presentes los dioses, les dijo, y nos dice el oscuro como invitación a entrar. Diríase que como invitación a pensar, si es que ya podemos leer justamente así toda mención a una entrada, esa que pide apenas un paso, imperceptible porque no supone ir a ningún sitio, sino al lugar en el que el paso está dado desde antiguo, y cabe aquí y ahora rememorarlo como modo de volver a darlo. Así las cosas, la ética no puede ser una adaptación al medio, por lo que está lejos de ser impulsada por un desasosiego, una imposibilidad ejecutiva o una enmienda. El pensar del ser es en sí mismo ético, en tanto incluye la ubicación del ser y del estar humano como aquel lugar de respectividad al que insta la cuaternidad, como el lugar donde está presente lo divino en conjunción con el asunto, con la cosa como saje, como plaza, como lugar de reunión. Sucede además que esta ubicación de lo humano no es un encuadre o la confección de una imagen fija que resulte armónica porque todo esté en su sitio, sino precisamente la subversión de la fijación de sitios, puesto que por obra y gracia de tiempo y ser, el ser es ya donación de posibles, si es que el ser humano es capaz de construir habitar en ellos, tal y como motiva el hacer poético. De modo que la ubicación ética de lo humano asume que su intervención procede de la recepción y de la retención, que sus concepciones proceden de la relación y no de la objetivación,
y que sus criterios se donan desde una medida en fuga, en conjunción, esto es, en posibilidad de ser otra, siempre en acuerdo y cadencia, al ritmo de un poner que sea un dejar ser. Es por esto que a la vez puede decirse que este pensar que se pregunta por la estancia humana desde la lógica del ser no es ni ética ni ontología, en la medida en que no responde ni a una disciplina sobre valores y costumbres, ni a una disciplina sobre lo que sea lo real. No se trata, por tanto, de dar con la determinación esencial del ser humano, poniendo en relación dos disciplinas como herramientas de las que echar mano. No se trata, por tanto, de una ética ontológica que pudiera compararse a ver cuál es más ética con una ética no ontológica, sino del reconocimiento de lo inicial que está en el fondo de lo que solo hemos podido realizar como disciplinas, no por torpeza, sino porque así mismo se ha dado históricamente como destinación del ser. Este es el carácter disciplinario, donde ha quedado reservada la posibilidad de recordar la fructífera cercanía que habita entre eso que hemos llamado ontología y eso que hemos llamado ética, pues aluden ambas a un fondo de lo mismo en despliegue de unidad y diferencia, que se traiciona tanto si lo interpretamos como una unidad cerrada e irrepetible, como si apelamos a lo diferido sin vínculo. Contra la pérdida de esta doble posibilidad de clausura, el pensar aquí demorado ha encontrado posibilidades de ganancias que simplemente se dan, ya no como resultado de una operación o proceso, sino como regalía que acontece. No hay, por tanto, ninguna novedad que Heidegger aportara en el ámbito de la ética, sino nada menos que la delimitación del ámbito mismo, desde el que se ha hecho posible hablar de ética como contenido que llenara dicho ámbito, opacándolo, agotándolo en campo, y nada menos que la apertura de sus posibles siempre por venir desde lo inicial, pues lo inicial es aquello que se está dejando decir y hacer poéticamente, y desde lo inicial cualquier acción ética puede cobrar su sentido. Uno de los más recientes accesos al paso que acontece entre lo que podríamos llamar existencia ética en Ser y Tiempo y lo que aún nos queda por decir, por ejemplo, con Camino de Campo, lo explicita Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, si bien, como evidencia el título de la obra, destacando la perspectiva temporal que el propio Heidegger subvierte más tarde con su creciente atención meditativa a lo espacial. Así, dice Han, que Ser y Tiempo intentó enfatizar lo histórico para evitar su desintegración, y lo hizo enraizándolo como tiempo orientado, evitando con ello la mera dispersión del tiempo en una sucesión de presentes puntuales, de modo que lo propio sería la asunción de tal orientación por parte del Dasein, más allá de la teleología, más propia de la Historik y de la Geschichte. De este modo, aquel que existe en forma propia o auténtica siempre dispone de tiempo, siempre tiene tiempo porque él mismo es tiempo. Pero falta el retorno aquí, falta la torna, el viraje de la Kere, desde el que cabe comprender que el tiempo está orientado espacialmente por la medida recolectora desde la cual resuenan mancomunados todo aquí y todo allí. Es esta lógica la que se repite, o mejor, la que se mantiene siempre en posibilidad de nuevas respectividades, y no como algo fijo que no cambiara, sino precisamente como aquella unidad que, por darse en diferencia, solo cabe que siga siendo lo mismo en donación diversa de pasados, presentes y futuros. De aquí procede ahora la duración, que no puede ser más proyecto que la disposición a lo otro de toda posición. No hay nada que pueda avanzar sin regresar. Todo aquí sería recogido en un eco del allí. Este ir y venir también se refleja en los juegos de los niños, dice Han. Juego de niños al modo de la danza en corro, donde resuena el carácter reuniente de la cuaternidad y también su carácter oscilante y ya no pendular, que marcara el vaivén repetitivo de lo cronológico, vaivén sin cruce ni pliegue, vaivén sin más ausencia que la irremisible y absoluta, vaivén ya no mortal, sino mortuorio. Es así como comienza Camino de Campo, texto de 1949, que ya es explícitamente un poetizar, y que por tanto se ha hecho cargo de la espacialidad que comparece en el logos del lenguaje. En el juego infantil, dice Heidegger, toda travesía sabe alcanzar su destino y encontrar de nuevo la orilla, sabe recorrer y regresar, porque no hay más destino que la meta, o mejor, solo hay destino, solo hay lugar de llegada, porque es lo inicial aquello que enlaza todo lugar y le permite ser este o aquel lugar, ser secundariamente salida o llegada,
cuando originariamente son ambas cruces donde acontece el enlace. Evoca tal juego el roble, el árbol en el patio tal vez, cuyo crecer procede de la lentitud y la constancia, pero sobre todo de la instancia, esto es, de su estar asentado en la tierra, oscura por ser lo indisponible, por ser brotar, y no este o aquel brote. Estar asentado en la tierra y su estar abierto a la amplitud del cielo. Por supuesto, la acción del roble no puede asemejarse a la humana, pero valga el ejemplo, por un lado, para volver a encontrar en Heidegger lo que dice la naturaleza si se la lleva al lenguaje desde su mención griega, y por otro, para atender al modo de construcción de mundo que ha redescubierto su legitimidad. Así comparece la cosa como sage, esto es, el asunto, la respectividad, la plaza, en el camino. Un camino que mantiene en relación todo aquello que recorre porque recoge, del mismo modo que en cadencia del mismo juego hace, por cierto, la lectura, pues lo que sustenta y dirige en el leer es la colecta, dice Heidegger. No en vano, leer no es una actividad, no es algo que pueda agotarse en la intención acumuladora de datos o extractora de conclusiones, sino más bien un hacer que, antes de todo objetivo, supone la experiencia de encontrarse con lo dicho en el escrito a través de la medida, esto es, para entrar en ello como interpelados, atendiendo a lo que lo escrito no puede llegar a decir, que es justamente aquello que convoca, si es que el escrito habla de verdad. Por eso, hermenéutica es el modo de decir filosofía, y por eso el camino funciona como reverso subversivo de la dispersión del mundo técnico, ajena a la voz de la palabra de la tierra, la palabra poética, artística y meditativa, y por tanto la palabra ética, en tanto ésta muestra el lugar de nuestro habitar y el modo legítimo de construcción. En cambio, a ojos de aquella dispersión, lo sencillo de lo mismo parece mera uniformidad, pues lo disperso exige un flujo imparable de novedades atiborradas, en yuxtaposición, sin mayor conexión entre sí que la que impone el signo de la suma, al que la vida humana también ha pasado a adorar para convertirse ella misma en su mando, literalmente sin medida. Pero recordemos que no estamos ante dos fuerzas en lucha. No hay camino de retorno que se erija en alternativa a la maquinación surcadora, justamente porque el recoger y el retornar al que alude el camino es aquello que hace posible que luego, a partir de lo reunido, haya maquinación, y a la vez aquello que maquinalmente no se puede alcanzar, aquello que rehúsa todo maquinar. Esta es precisamente la silenciosa fuerza de lo sencillo, tal y como Heidegger la nombra en Camino de Campo, aquella que súbitamente comparece y que ya sin contradicción precisa de una larga meditación por parte del humano, que construye porque habita y habita porque construye. Esta larga meditación, esta estancia como morada y demora, concede y pone en práctica una serenidad que en el texto que nos ocupa, Camino de Campo, Heidegger nombra como Heiterkeit, también alegría, buen humor, claridad, jovialidad, desenfado. ¿Acaso renuncia a leer negativamente aquello que es? ¿Acaso el motivo rector de esta intervención? Habla Heidegger de un sentido o saber sereno, Heiterewesen, que nombra como loquinzige, un saber jovial que se eleva frente a y desde el absurdo del mero trabajar. Aclara el final de Camino de Campo que quinzige es un término propio de la Alta Suabia, cuyo sentido guarda relación con la ironía socrática, que deja ver una serenidad ante todo lo acostumbrado, no exenta, por cierto, de cierta melancolía, puesto que la ausencia juega a este juego como pieza central, puesto que la finitud marca que sea precisa la medida, y por tanto que el cielo siga siendo cielo allá, esto es, solo aquí, en la medida en que no estamos allí, y así podemos ser lo que somos en el guión del aquí-allí. Este saber sereno, continúa Heidegger, también expresa, como lo hace la ironía socrática, una inclinación hacia las personas y cosas del lugar, así como un afán por permanecer en lo impenetrable, como aquello esencial que comparece en lo aparente. Se entiende así que Heidegger relaciona este saber y este caminar con el paso del campesino que va a la siega, del mismo modo que Sócrates en su búsqueda compartida vía lenguaje hacia la verdad, hablaba de mulos, herreros, zapateros y curtidores. Esta serenidad, nombrada como Gelassenheit ya en los años 44-45, fecha de debate en torno al lugar de la serenidad, supone el desistimiento del querer, wollen, de la voluntad, con el que comenzábamos esta intervención.
Una vez que ya se ha llegado a saber, una vez que ya se ha recibido, que el querer calculador, proyectivo y arrítmico no concuerda con la medida, sino que literalmente se extralimita en la desmesura de creerse soberano. En este sentido, la serenidad es acción y no una actividad, porque no se rige por la lógica de la teoría práctica. Y ahora ya podemos decir que tampoco por la lógica de la actividad-pasividad, según la cual lo activo buscaría un resultado planeado a priori, y lo pasivo podría ser en principio dos cosas. Bien el reverso negativo de la búsqueda, esto es, el lánguido dejarse llevar que no va a ningún lugar. Bien el reverso positivo de la ausencia de búsqueda, esto es, la instalación en un no hacer salvífico por llegada a no sabemos qué sitio de detención. No es ninguno de estos lugares el de la Gelassenheit, pues procede de un hacer nada sencillo, de un construir que se esfuerza meditativa, poética y artísticamente por recibir la donación de lugares y que por lo tanto no puede acometer obra alguna desde la concepción de un proyecto, pero tampoco puede sentarse a esperar advenimientos sin demorarse en el advenir de cada cosa construida. Ya sabemos que no hay dualidad que pueda dar con tal advenir, porque ya sabemos que la dualidad solo puede ser tal a partir de la copertenencia de las instancias implicadas, siempre en señal de la unidad vertida en diferencias. Y es en el ámbito de esta unidad donde se inserta la serenidad, que simplemente no se encuentra en el terreno de la mera voluntad, porque es más y menos que ella, porque es el camino que reúne la demora y la morada, ni salida ni llegada sino umbral, insistencia en la estancia a partir de la cual, luego, un luego no cronológico, cabe acometer y acarrear con estas o aquellas voluntades que ya han sido transformadas al haber dado con su límite, su origen y su destino. Tres modos de decir otra vez lo mismo. Este umbral acuerda espacio y tiempo con el modo de ser de las cosas como lugares de la cuaternidad y por lo tanto no anula desde el sitio el carácter abierto del lugar, sino que lo respeta, lo deja ser, según la lógica del Legein, que es a la vez un poner y un dejar yacer, tal y como nombra el verbo alemán legen, que significa también descansar frente al estar ya puesto, ahí depositado, que nombra el verbo liegen. Esto supone también a la vez una liberación de las presiones, un descansar de la disponibilidad y de los sitios, literalmente presionados por sus límites como paredes aislantes y no como posibilidades de apertura, relación, conjugación. El límite así entendido es, por cierto, aquel no estar en casa que Ser y Tiempo solo pudo pensar como desarraigo constitutivo y aún no desde la experiencia del arraigo. Pero precisamente porque la serenidad procede de la correspondencia, tal vez haga falta un último movimiento de la voluntad, el apenas necesario y casi imperceptible para optar por la correspondencia más con el querer como mogen, más con el aprecio, el gusto y el amor, que con el querer como wollen, el querer que pide, exige, tiene intenciones o pretende. Este querer, este gusto, este amor sería el sostén de la perseverancia que precisa la serenidad, la misma que necesita el pensar y la misma que precisa el ser para comparecer en el hacer humano. Esta perseverancia es llamada por Heidegger justamente instancia, palabra que ya nos ha venido saliendo al paso, como modo de nombrar la estancia y demora que supone el pensar, poetizar, habitar humano en el mundo sobre la tierra. Esto es, la insistencia en sus posibles y en las acciones que los propician. No nos cuesta ver a Antígona en esta insistencia, tanto a la hermana que busca que la justicia política entre en razón por el derecho a tierra, como al ineludible coro que señala lo terrible del impío humano que osa vivir sin ley. Reiteremos de paso, puesto que hemos dado de nuevo con la tierra, puesto que ella ha retornado en una de sus formas poéticas y ético-políticas, iniciales como tragedia, que esta serenidad del pensar es precisamente retorno como Andenken, como rememoración de aquello que nos da sustento ya en forma de respectividad de cuatro, sustento que cabe agradecer como acción literalmente conjunta, desde las que quepa y siempre aún cabe un mundo agraciado y agradecible. Solo así florece la acción plena, a partir del arraigo en un suelo natal que ya conozca su proveniencia de la tierra y que por tanto quede limitado por ventura en tanto suelo, esto es, en tanto pretensión de fijación, solidificación y consecuente putrefacción.
Si el mal de la época, dice Heidegger a tono con la cita de Zambrano que citábamos como comienzo, es el desarraigo, no se trata en ningún caso de encontrar el suelo que perdimos o de hallar otro al que aferrarnos aquí y ahora con el ombligo, sino de que el suelo recuerde lo natalicio de su procedencia y entonces quepa que retorne lo otro del suelo. Otro arraigo entonces, ya elevándose hacia el amplio cielo, ya en relación con los diversos modos de darse lo mortal en el mundo sobre la tierra. Voy terminando, que creo que me estoy alargando un pelín. Estamos, por tanto, nombrando la gracia, entendida como aquella concesión gratuita pensada por Heidegger, sobre todo en Tiempo y Ser, y que ya se dejaba recibir en los textos sobre el poetizar de Hölderlin. Este asunto podría conducir a una interpretación religiosa de los despliegues del llamado segundo Heidegger, pero cualquier reducción de este tipo corre el riesgo de operar en el ámbito de lo metafísico, esto es, en la remisión del juego de mundo y tierra, o de la estructura relacional de la cuaternidad, a mera relación óntica, donde lo que cabe recibir sea algo predeterminado, que solo falta temporalmente, y donde la corrección del comportamiento de acuerdo a pautas igualmente predefinidas es el camino ya trazado para lograr la adecuada recepción de la gracia. Contra esto, el asunto es la diferencia de ámbitos en relación, esto es, lo filosóficamente ilegítimo tanto de la mera fusión de ámbitos, lo divino y lo humano, como de la frontera parcializadora que habría entre ellos, diríase la verticalidad trascendente entre lo divino y lo humano. Sin embargo, no podemos obviar el interés y la influencia que tuvieron lo religioso y lo teológico en los inicios del pensar heideggeriano, y creemos que no cabe despachar el asunto como si tales influencias simplemente desaparecieran ante lo desenvuelto por el pensar en los años posteriores. Sí cabe, entonces, que todo ello haya sido reubicado y subvertido en la medida en que el pensar fue demorándose en la radicalidad de una diferencia que precisamente por serlo no puede desterrar lo teológico, por la sencilla razón de que la demora del pensar halla y recibe la morada como relación y medida con lo divino, desde la que cabe que haya multiplicidad de discursos en relación. Es el entre el lugar del pensar, porque es el entre el lugar de la morada, aquel que sostiene la medida de la diferencia como posibilidad de que la remisión a lo divino no se resuelva en fe, pero tampoco en ateísmo o agnosticismo. Puede entonces que el paso atrás a Grecia sea provechoso también en este sentido, ahora como salto respecto de lo meramente metafísico-religioso y como retorno de la experiencia de una teología que al modo del poetizar en relación con el arte de escribir poemas, o del construir en relación con la mera edificación, o del pensar en relación al análisis de conceptos, ya solo puede hacerse cargo de lo divino como aquello que tiene lugar en cada localidad, si es que hemos comprendido que toda instalación no es más que el juego de medidas que llevamos a cabo los mortales y que solo cabe medir en relación a lo otro de lo mortal, que comparece justamente no siendo mortal. De tal ganancia cabría recibir entonces una teología inmanente más cercana a lo griego que a lo religioso, tal y como la modernidad lo ha ido clausurando en el ámbito de la revelación y no en el de la acción comunitaria. Por lo mismo no andan lejos de los despliegues heideggerianos algunos no discursos de la mística. Así, por ejemplo, cabe citar a Eckhart cuando, en palabras de José Ángel Valente, habla de el salirse del alma de sí y el salirse Dios de sí, para identificarse ambos en lo que Eckhart llama unidad simple. Una unidad simple que podría recordarnos al Erasmus heideggeriano, aunque habría que decir mucho sobre la noción de alma y sobre lo que sea Dios para Eckhart, para ver en qué medida puede asumirse como la acción del ser en copertenencia con la acción humana. Copertenencia que, recordemos, está lejos de ser una mera identificación, una salida de ambos, sean quienes sean, para encontrarse y fundirse, puesto que no hay ese ambos, o solo lo hay desde la diferencia, que es aquello que precisamente hace posible copertenecerse como señal de comparecencia de lo divino. Y sin embargo, tal y como ocurría con el retorno de lo teológico, puede que lo místico tenga algo que decir en relación con el pensar heideggeriano, siempre que entendamos tal cosa desde lo que por ventura la palabra no puede llegar a decir, y por tanto, desde lo que en ella habita como indecibilidad nutriente, esto es, nuevamente como experiencia del poetizar, y no como experiencia de la fusión religiosa o de la inefabilidad. En este sentido, lo expresa Valente no por azar poeta con todas las letras, esto es, poeta de lo poético.
Los elementos aparentemente más triviales del significante, dice Valente, son portadores de una sobrecarga que los desborda. Y es tal desbordamiento la sola garantía de la significación. Este desbordamiento no es atribuible a la intención del poeta, sino a una suerte de sobreintencionalidad del poema. Es por esto que, según apunta Valente en otro de sus trabajos, la forma poética ha sido la lengua originaria de lo sagrado en todas las tradiciones. Por ejemplo, la lengua de los pájaros para el Corán. Una palabra que tiene que ver con el silencio, con la detención de lo meramente enunciativo y con el señalamiento del lugar para el que sí. Hay palabras en la medida en que éstas encuentran su límite y en la medida en que no pueden quedar atrapadas bajo la cápsula del mero concepto. Palabra, pues, del límite, del borde o de la inmanencia. La palabra poética no es propiamente el lugar de un decir, sino de un aparecer. De modo que ese aparecer nos concierne, nos alcanza y hasta podría decirse que nos sobreviene en cuanto dejamos de concebirlo como algo que nos pertenece. Es entonces cuando la palabra, procedente del estado discente como espera y escucha, llega a la ciudad como el logos originario, que comparece como ligazón vinculante, que pide ser cantada. Incesante memoria, residuo o resto cantable, en expresión de Paul Celan. Lejos, esto es, en lejana cercanía, de toda noción de desarraigo, de abismo o de extinción del lenguaje, sucede en lo poético el acaecimiento de un fin que ya ha dejado atrás su remisión a medios, del mismo modo que llegando a puerto desaparece la navegación, tal y como lo expresa Miguel de Molinos en su guía espiritual. Tal sería la experiencia extática del poema, medida de lo divino inmanente que comparece habitando y construyendo espacios para que la acción del poema sea rememorada, al modo en que expresan las siguientes palabras de Heidegger, enviadas al teólogo Rudolf Buhlmann en 1974 y con las que por fin concluye. Permanezca la gratitud más instauradora que lo poetizar, más fundadora que el pensar. A los que llegan a la gratitud de nuevo les trae ante la presencia de lo intransitable, que a nosotros, mortales todos, desde el momento inicial nos tiene en propiedad. Muchas gracias. Y perdón, he tardado mucho. Muy bien, compañeras, compañeros, propusieron que esta vez, para que fuera más dinámico el diálogo, en vez de juntar todas las preguntas y luego que se respondieran, que se pudiera dialogar un poco más y también que en favor de nuestros colegas que estén viendo esta transmisión o participen de este seminario de forma remota a través de la grabación, pues yo repetiría, digamos, o al menos quería subir la pregunta para que quedara registrada en el video y bueno, se puedan preguntar de su lugar, ¿no? Entonces sería la idea, que tengan preguntas o comentarios, prestes a hacerlos y yo nada más los repetiré, ¿no? Tengo 3 preguntas para José Enrique. Yo, Rafael. Perdón, sí, nada. Para Rafael. Me disculpo si pregunto algo que está implícito aclaró porque llegué un poco tarde, desafortunadamente, pero quiero basarme en lo que escuché, que creo que es la gran mayoría de su trabajo. En primer lugar, pues muy interesante porque es lo que podríamos denominar otro Heidegger, no el Heidegger, disculpa el término tradicional, sino toda esa serie de obras que ha sido tan poco trabajada y que Rafael ha mencionado. Lo primero es lo siguiente: yo escuché que usted hizo un vínculo entre la Gelassenheit y el no querer, y sentí que había quedado un poco en esa concepción de la serenidad como no querer. Pero recordé inmediatamente la locución que hace Heidegger en el 55, donde define precisamente la Gelassenheit como una Haltung, como una posición activa de sí, no, específicamente frente a la técnica y su esencia. Entonces, quería preguntar a Rafael, esa es la primera pregunta muy puntual: ¿cómo logran armonizarse esa concepción de la Gelassenheit como no querer, que sé que es el tomo 77 de la obra completa de Heidegger? ¿Cómo lo armoniza con el Haltung de Gelassenheit del 55?
Sí, yo creo que hay una armonización, pero me gustaría pues, reforzar lo que yo pienso o, dependiendo de su respuesta, darme cuenta de que estoy equivocado. Sí, bueno. Lo segundo que es también interesante y es tal vez un tanto muy concentrado en el mismo término alemán de querer, siento que al final también usted vinculó el querer con un pretender, con un, no usó el término, pero lo sentí en la admiración, con un desear, etcétera, etcétera. Pero también recuerdo, por ejemplo, de Nietzsche 1, como 6a, exactamente de la obra completa, que Heidegger hace una diferencia entre wollen, möchten y streben, intentando mostrar el vínculo de la voluntad de poder de Nietzsche con el querer, es decir, con el wollen. Y en ese sentido lo diferencia del möchten como un querer y el streben como un desear. Entonces también quisiera mirar un poco cómo resuelves ese problema del querer como pretender, etcétera, etcétera, y ese distanciamiento que hace Heidegger de querer en relación con el streben y demás. Y lo último, sé que también es porque lo mencionas, pero no es un tema específico de conferencia. Cuando hablas de arraigo, obviamente el Wollensteindienst puede dar la sensación de que el arraigo está centrado en la fijación a la tierra. Pero, por ejemplo, en el mismo Gelassenheim del 55, él termina con un poema, un pequeño poema de Johann Peter Hebel, que es el estar arraigado, pero abierto al éter. Y en el tomo 13, en el tomo 16 de la obra completa, también hay varias referencias a Johann Peter Hebel, lenguaje y tierra natal, premios que recibió en conmemorativos a Hebel y demás, donde el arraigo no hace énfasis en el piso, sino fundamentalmente en la apertura, para evitar precisamente, creo que eso evita dos cosas. Uno, pensar el arraigo en sentido conservador, que es quedarse en su tierra natal y cerrarse al mundo. Y dos, obviamente, la crítica para mí, infundada, de que el arraigo es un concepto muy ligado a una concepción alemanizante del mundo de Heidegger. Es decir, dando varios saltos, porque no podemos hacer la conexión en este momento, ese antisemitismo y ese nazismo del que ha sido inculpado Heidegger teóricamente hablando, ¿no? Porque nadie niega que en 1933 recibió carnet y demás, pero son asuntos anecdóticos que a mí no me interesan, sino que ya a nivel teórico, como una concepción de arraigo como apertura al otro. Escuché cuando hablaste de ética, ahí también hay mucha vuelta con Hölderlin y el paso por lo extraño y demás para pensar en ética. Pero cómo eso posibilita teóricamente romper con esa apresurada definición de Heidegger como nazi, antisemita y demás teóricamente hablando. Quise ser lo más sucinto posible, creo que me extendí, pero espero que han sido completas las preguntas. Gracias. Muy bien. Repitiendo rápido las preguntas, ¿no? Habría una pregunta sobre la relación entre la serenidad como no querer y como actividad. Segunda pregunta, ¿cómo entender el querer como la relación entre querer pretender? Y ¿cómo entender el arraigo como arraigo al suelo o como apertura al éter, apertura al otro, ¿no? Serían las tres preguntas. Muchas gracias. ¿Respondo ya? Sí, la idea sería responder y establecer un diálogo. Muchas gracias por la concreción. Muy rápidamente, al comienzo, precisamente a lo mejor por eso puede ser, porque al comienzo quise distinguir desde el principio dos formas de querer, ¿no? El querer de la voluntad wollen, ¿no? Y el querer, digamos, del apreciar, del gustar, del amor. Como Mogen, más bien como lo explicita Heidegger en la carta, creo, sobre el humanismo. Con lo cual, si Gelassenheim es no querer wollen, es no querer wollen, ¿no? Pero sí es querer Mogen. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que ahí sería fácil la delimitación. Igualmente la segunda pregunta, claro, el Nietzsche de Heidegger estaría en el wollen, ¿no? En la voluntad de la voluntad, frente a este Mogen, que es un tomar partido por renunciar a leer negativamente aquello que es. Por lo tanto, hay una toma de partido activa, hay una toma de partido
explícita, apreciativa, celebratoria. O sea, si eso no es acción, que venga Dios y lo vea, como se suele decir. Y luego, claro, el tema del arraigo es un tema delicado, un tema profundamente delicado en Heidegger, pero yo no sé si, al igual que usted o que tú, tampoco le tengo demasiado problema desde el punto de vista que, desde el momento en el que el segundo Heidegger, si habla de un arraigo a la cuaternidad, por decirlo así. O sea, no habla de un arraigo a un suelo. El Boden se cayó. Tal vez se le cayó a él también, quiero decir, ahí es un tema que hay que... No, yo no tengo tanta... ¿Qué decir? El asunto del nazismo no lo tengo también por pensar. Es algo que siempre me tiene la alarma un poco encendida en algún caso, ¿no? Pero no tengo ningún problema con el arraigo posteriormente. O sea, quiero decir, me parece que si hay un arraigo a la tierra, y si hay un arraigo a la tierra no puede haber un arraigo a un suelo que se solidifique y que sea alemán, chino o canario. Con lo cual, no sé, creo que te respondo así rápidamente para seguir de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Me pareció muy interesante que entras en este tema de la ética, que es un asunto muy controvertido. Entonces, solo te quería preguntar, como a partir de la reflexión que has hecho, si tú crees que también el preguntar tiene un lugar en esa ética. Y lo digo porque igual que Gelassenheit es una Haltung, también hay esa Fragen de Haltung, ¿no? Esa, podríamos traducirlo como una actitud, una postura del preguntar, ¿no? Y específicamente creo que en el tema del Gestel es importante porque si la técnica y la ciencia no pueden pensar, pues la alternativa debería de ser una ética como que sí piense, ¿no? Aunque ese pensar a veces lleva un silencio, aunque ese pensar lleva a veces una clase. Entonces te quería preguntar cómo lo ves tú, si crees que sí tiene ese lugar o lo tratarías como algo distinto. Bueno, Sol, la pregunta es, ¿qué lugar tiene preguntar en la ética? Sí. Y que así atemoriza más. Y ya claro, esto me recuerda el preguntar como la piedad del pensar, ¿no? Pero a mí me parece que eso es absolutamente necesario, es decir, tiene un lugar en la ética, pero no podemos quedarnos ahí en ese lugar. Es decir, a mí me parece que hay lecturas de Heidegger, ¿cómo decirlo?, que procuran sacar lo mejor de Heidegger, pero que no regresan, quiere decir, que no dan con respuesta, sino que se demoran en la pregunta. Y a mí eso me inquieta un poco, porque me parece que la filosofía responde. Y entonces preguntar, sí, pero no solo, ¿no? Me parece que tenemos que dar un paso, ¿no? No es que lo tengamos que dar, me parece que está dado, me parece que el propio Heidegger lo da con todas las reservas o todo lo que podamos discutir para precisar hacia dónde, pero lo da más allá del mero preguntar, porque a veces la demora en la pregunta nos condena, digamos, a una especie de existencialismo, por decirlo así, de una manera muy poco precisa, ¿no? A la redundancia permanente, ¿no? Pero entonces no respondas porque la respuesta enseguida va a suscitar nueva pregunta, va a estar siempre inacabada y entonces vamos a seguirnos preguntando por lo mismo. Y bueno, pero es que hay llegada, ¿no? Es que hay respuesta, es que hay alternativa, digamos, dicho también de una manera imprecisa. Está dada, ¿no? Lo que hay que tomarla, ¿no? No sé. Bueno, quisiera hacer más compleja la cuestión. Uno de los conceptos que se deja de lado en la obra de Heidegger es el concepto de libertad. Y es que meterte con ese concepto implica muchas dificultades, pero no sé si lo has considerado tú. Por ejemplo, sale en Ser y Tiempo, de la esencia de la verdad, tiene un seminario del 30 que le dedica a la libertad, el curso del 36 sobre Schelling. Hay muchos elementos para percatarse de este concepto que parece tener mucha relevancia. Y como Heidegger lo postula, es como simplemente y llanamente dejar ser a lo ente. No sé si has considerado esta concepción de la libertad en el planteamiento que nos propones sobre una ética.
que sobra decir que estoy de acuerdo contigo, que tendría que ser pensado simultáneamente, no como algo después de otro. Aunque metódicamente es más fácil, no hay que perder de vista que van de la mano. Una pregunta igualmente sobre el rol de la libertad en esta posibilidad de pensar la ética dentro de Heidegger. No me pregunten ahora por la responsabilidad y los términos éticos clave porque no voy a saber. Bueno, así de una manera un poco así sucinta también. Claro, libertad tiene toda una carga humanística, digamos, moderna, ilustrada, ¿no? Terrible desde este punto de vista. Con lo cual, claro, Heidegger yo creo que carga las tintas mucho, hasta el punto de que incluso gustándote Heidegger, digamos, cuidado, ¿no? Porque claro, habla de una libertad como estar sujeto a. Entendemos que libertad es todo lo contrario, digamos, es como, ¿no?, la autonomía. Y Heidegger habla de una sujeción a la dinámica del ser, a la lógica del ser, que claro, subsidiariamente, secundariamente, se supone una liberación del subjetivismo, claro, una liberación de las cadenas del subjetivismo, de las cadenas de la voluntad, de las cadenas del proyecto que yo tengo que llevar a cabo, del plan que tengo que terminar, del nunca poderlo terminar, y del agobio ese, ¿no? Con lo cual esa sujeción a la que él siempre hace mención no deja de ser una liberación. Creo que Teresa al intervenir antes habló de eso, ¿no? De la liberación, pero por aquí nombraba también de un descansar de todas las maquinaciones, de todo este esfuerzo, ¿no? Por ahí te respondería, ¿no? Libertad como sujeción a la lógica del ser y por lo tanto liberación de las exigencias subjetivistas y por lo tanto apertura de posibles de redefinición, ¿no?, comunitaria siempre, ¿no? Bueno, dos preguntas. La primera para Flor. Me ha gustado muchísimo esa ponencia, muchísimo, agradecérsela y dar ocasión a que abunde, porque ella ha querido ser breve por cortesía y por retención, en la diferencia de la Quere como experiencia propia y como experiencia de la historia occidental tras la culminación de la metafísica y la posibilidad de otro inicio. Y luego otra pregunta ahí, y es, ¿qué tipo de experiencia es esa? ¿Cómo ha sido la propia Quere tuya? Porque yo creo que sin esa Quere no se entra en Heidegger tampoco, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y en relación a la ponencia de Rafael Moreno, que me ha entusiasmado como siempre que le oigo, pero auténtico entusiasmo y aprender, ¿verdad? Dos cosas. Un apunte muy interesante, lo de la apelación a Grecia, y claro, ese otro aforismo de Heráclito, a la Grecia preplatónica y a los ontólogos del lenguaje, que son Anaximandro, Parménides y Heráclito, morada para el hombre, el Dios. Y aquel otro de hasta dónde retirarse de lo que siempre está, hasta dónde habría que retirarse para dejar lugar al acontecer de lo otro, ¿no? Y luego dos problemas importantes, ¿no? Uno, que yo creo que era un poco lo que estaba también, lo que me resonaba en la pregunta del profesor Alfredo Rocha de la Torre. Basta con una Quere, basta con un cambio de alteración para que ya estemos ante lo mismo que hay, pero habitable, o es necesaria en relación a la ponencia también de José Luis Díaz Arroyo, o es necesaria una revolución, porque es imposible poder habitar, construir, pensar en ese sentido dentro del mundo sobredeterminado por el capitalismo ilimitado. Y otra muy pequeña, y es, había muchas de los pronunciamientos de su conferencia en relación a la necesidad del perdón, de una especie de absolución que permitiera el otro
inicio. Y eso me ha interesado a mí muy particularmente, ¿no? Ya está. Entre las muchas cosas que estaban en efecto en juego. Ah, bueno, sí, solo algo más en esta rememoración que hace Aristóteles en el De Partibus Animalium, del Dictum de Heráclito, de pasad, pasad. Aquí también hay dioses. Cuidado que cuando decimos el claro, dictum es claro oscuro. Ya lo sabemos, porque está el olvido y la noche y la tierra y el misterio, pero es un claro oscuro, ¿verdad? Y claro, ahí la doxografía griega ya es muy sabia. Está en la cueva, Heráclito, Joes, Poteinos, el oscuro, vienen los visitantes, él es el filósofo del fuego, se está haciendo una infusión. Es decir, que qué sabiduría ya había como para que se cuente esto como una bagatela, ¿no? Pero la alusión de Aristóteles y de Heráclito es a Tales. Todo está lleno de lo divino y este todo, Panta Pledeceia, no puede ser un todo cerrado, es un todo abierto, constituido por la alteridad, ¿no? Solo para nombrarlas rápido, ¿no? Para Flor, la diferencia entre la Quere como experiencia propia y como experiencia histórica, y qué tipo de experiencia has tenido tú en el sentido de la Quere. Para Rafael, basta un cambio de lo vigente para fundar una posibilidad del habitar, o sea, hay una revolución completa de lo vigente para la posibilidad del habitar, y si pudiera abundar sobre el tema del perdón, el rol del perdón en este proceso. Gracias, Teresa. Esto de la diferencia entre una experiencia de un individuo particular y una experiencia pues como de una comunidad, ¿no? Que daría lugar a llamar a una experiencia epocal. O sea, generalmente, bueno, en mi lectura de Heidegger lo que veo es que él tiende a irse más por la parte epocal, cuando habla del primer comienzo, del otro comienzo, y deja ya un tanto de lado la experiencia de un Dasein en particular. Sin embargo, y esto lo hace en el texto de Heráclito, en el tomo 55, cuando se refiere a la Quere y la ve como, no toma esta palabra, yo lo veo como pauta, como el movimiento fundamental de la Quere. Y al ser movimiento fundamental es un movimiento que se encuentra en todo lo que posibilita la experiencia. Y tiene una composición, si me permiten decirlo, la que es de una composición fractal. Se repite, ¿no? Tomando con pinzas la palabra repetir, ¿no? Como para que no sea como calcar, ¿no? Sino se repite es una como pauta. Y entonces lo que veo es que la Quere, como movimiento que da pauta, es un movimiento recursivo. Y al ser un movimiento recursivo, se da a la vez epocalmente y a la vez en la experiencia de un Dasein en particular. Al darse de esta manera, y entonces me tendría que remitir a la estructura esta de la Sorge del Dasein, ¿no? O sea, el Dasein no está aislado. El Dasein al tener su experiencia ya está teniendo la experiencia desde una época y a la vez está haciendo época, ¿no? Entonces,
la una y la otra, la epocal y la de un Daza en particular, se entretejen la una a la otra, se llaman la una a la otra. Y ahí es donde es posible el juego de los focos, de los futuros, ¿no? Aquellos que se aventuran a la experiencia de la perpetuidad y al estar construyendo al estar experimentando la transformación de un mundo que ya viene dado, ¿no? Ya me perdí. Y esos futuros nos dan la posibilidad de abrir época, ¿no? Pero es una copertenencia. La una no puede estar sin la otra, la una llama a la otra. Me preguntaba de mi experiencia personal. Mi experiencia personal es a partir de esta época, ¿no? Perdida en el aseguramiento de una identidad, pues ya de una obligatoriedad de definirte, de decir quién eres, qué quieres y a dónde vas, o sea, de definirte de una vez y para siempre. Cuando la experiencia, la experiencia de vida, lo que te va mostrando es que todo como surge se cae. O sea, no hay nada que dure para siempre. Quien decía ser antes, descubres que ya no eres ahora, ¿no? Y entonces te quedas en ese y entonces, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi identidad? Y si te sigues queriendo definir a partir de esta obligatoriedad de lo definido concreto, ¿no? A la que te obliga esta época, de repente te encuentras, me encontré muy perdida. Y la forma a la que nos empuja la sociedad es una forma que nos desprende de nosotros mismos, nos perdemos como seres posibles, ¿no? Que decía, o sea, dejamos de estar abiertos a que se dé lo que se dé, a experimentar el momento como se está dando el momento, para forzar la experiencia de algo que debe cumplir con lo que yo dije que era, ¿no? No sé si... Bueno, Teresa, gracias. No sé, la pregunta que hace es la pregunta probablemente del Congreso y más allá, ¿no? Es decir, si basta un cambio para que ya estemos en lo mismo, pero ya habitable. Si respondemos a eso el jueves o el viernes, no lo sé, Teresa. Lo que sí sé, creo que sé, es que podríamos empezar, y estamos no empezando, sino que estamos en ello, por apreciarlo, aquello que sí está hecho ya, digamos, no lo que falta por hacer, sino aquello que sí está hecho. Me refiero por supuesto, a la virtualidad fructífera, fundante de lo inicial, que sigue hablando y que sigue brotando, pero también, por supuesto, aquellos pasados que a los que no se les dio la oportunidad de convertirse en presentes, por decirlo así. A la tradición, en el mejor sentido,
lejos del tradicionalismo y del progresismo, por decirlo así, lejos, digamos, de la solidificación de la tradición y lejos también de la superación de la tradición. A mí me parece que ese trabajo es un cambio. Igual que me parece, perdona Flor, que cada vez que habla Flor hay un cambio. Cada vez que responde algo aquí pasa algo. Quiero decir, la manera, no sé, me parece virtuosísimo. Y la segunda pregunta, el perdón como posibilidad del otro inicio. A mí esto, hablabas personalmente, le preguntabas a Flor personalmente, a mí no, yo voy a decir algo personal. A mí esto me resultó decisivo. Me resultó decisivo aquel texto sobre Rilke, ¿no? Donde la renuncia a leer negativamente aquello que es. A mí aquello me liberó de una manera increíble, ¿no? Y, digamos, todo está asociado con la superación de la metafísica como aquello que responde a la lógica del ser, ¿no? Y de la técnica del Gestell, es decir, no como el bicho contra el que hay que ir, ¿no? No como el bicho contra el que hay que matar para ir a otra cosa, ¿no? Sino entenderlo en la propia dinámica del ser, me parece liberador y me parece que sí introduce un sentido del perdón a nosotros mismos, digamos, de la no victimización, de la no agresión, que subvierte todo el cuento. No sé, Teresa, son tentativas, no tengo respuestas muy claras. Oye, yo tengo una pregunta. Yo como que no sé, bueno, te quiero decir dos cosas. Una, yo soy muy lectora de una mujer mística que es Marguerite Porete, ¿no? Y siempre lo leo todos los años. Y entonces ella dice, dado que Dios se sustrae, y se sustrae infinitamente, y es algo que no puedo poseer jamás, entonces es algo, cualquier hablar de Dios es un maldecir, ¿no? Entonces, y entonces esta experiencia de, ahí hay una renuncia a decir, de plano, ¿no? Pero dice, ¿no? Escribe un tratado de 80 páginas, ¿no? Y entonces yo creo que esta cosa de negativa, yo me niego a lo que tú estás diciendo ahora, tiene una cosa que es al mismo tiempo, o sea, hay en lo no dicho de su lenguaje, Dios es Dios, o hay más acción en el no querer más que en 1000 gestas del mundo. Yo creo que hay un lenguaje de Heidegger donde está en pólemos, ¿no? Lo uno y lo otro. No sé si que es importante como mantenerlo, ¿no? Como esa ocultándose, este tipo, ¿no? Y entonces como que ese tipo de lenguaje a mí se me antoja como una manera de pensar. Me parece que se va imponiendo como una manera de pensar, como decir, no, pues la negatividad ahí está, ¿no? Pero también hay un darse rehusándose, ¿no? Un decir desdiciéndose, ese tipo de cosas, ¿no? No sé que si es. Pero es como una señal que creo que hay en Heidegger, como una, ¿no? Y tu manera de pensar el evento, el aquel, ¿no? Esta cosa como un ingreso a lo inseguro, como una inseguridad esencial. ¿Cómo se ligaría, por ejemplo, con el shonen, ¿no? Con el cuidar? ¿Cómo lo ligarían, ¿no? El cuidar y el habitar, ¿no? ¿Cómo se dan los dos al mismo tiempo? Vivimos en sociedades muy inseguras, pero si no es pensada la inseguridad en un sentido epocal, ¿no? Más profundamente, no sé si es peor, ¿no? Todas las medidas del ente, ¿no? Entonces, no sé cómo pensarían eso los dos, ¿no? La inseguridad esencial y el shonen, el cuidado.
Es que habitar habitar esa inseguridad es un habitar muy incómodo. Y además un habitar que te expulsa de ahí. O sea, la quiere misma te expulsa hacia, o sea, te desprende de ese ente, te desprende para que sea esencial. La cuestión aquí, diría Heidegger, es que ahora ese desprenderse, que es inevitable, ahora sea diferente, ¿no? Que sea diferente en el sentido de que ahora sé que el ser se rehúsa, ahora sé que tras el desprenderse viene un olvido y estar abierto a que eso que se esenció lo voy a perder y voy a tener que regresar, ¿no? Yo veo la quiere como el amor. El amor en el que vives de brazos abiertos, un amor fundamental, que vives de brazos abiertos recibiendo y al mismo tiempo dejando ir. Es un amor valiente, ¿no? Y es un amor agradecido. Y yo creo que si nos vivimos o nos dejamos sentirnos más desde ahí, que es nuestra más fundamental esencia, esta apertura de recibir y dejar ir, pues yo creo que podríamos ir desarticulando todas las inseguridades entitativas, ¿no? Se empezarían a caer una tras otra, porque no tienen en qué sostenerse. Si estás dejando ir lo que eres, ahora, ¿no? O sea, yo misma esta ponencia ya dije algo y la voy a dejar ir. Y la voy a pensar otra vez desde otro lugar. Pero estoy dejando ir, no tengo que sostener nada. No. El amor abre y el miedo cierra. Si yo quiero asegurar esto y seguir construyendo sobre esto, se me va a caer. Siempre se cae. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir, ¿no? Yo no puedo. Tenía que haber hablado yo primero. Con respecto a lo primero que decías, Rebeca, siempre el posible problema que tiene eso del no querer decir para no traicionar, por decirlo de una manera. Pero claro, solo puedes no decir diciendo, por lo tanto a lo mejor estás traicionando. Yo creo que ahí se podría marcar una pequeña frontera entre, digamos, lo trágico versus lo dramático, ¿no? Es decir, si eso se vive como una especie de drama, ¿no? Esta mañana hablábamos de Hamlet, ¿no? Ahí con David, de como una especie de, bueno, voy a intentar arreglar esto que es inarreglable, pero yo voy a intentarlo esforzadamente, por tal, pero sé que no se va a poder agonísticamente, ¿no? Creo que eso no es legítimo. Creo que eso ya hemos sabido no solo qué consecuencias tiene, sino que es radicalmente ilegítimo. Quiere decir que no obedece a logos, no obedece a ley, no es desmesurado. Es un exceso de hibris, no sé. En cambio, lo trágico, no. Lo trágico sí parece más legítimo, es decir, asumir
la tragicidad, asumir el límite, asumir el que Dios no puede venir, en tanto Dios, afortunadamente. Porque si viene, la única solución que puede tener es destruirnos probablemente, ¿no? Es decir, en tanto que en tanto borrar la disimetría, digamos. Si ya viene, ¿qué hacemos aquí ya? Es decir, ya no hay tabula rasa, ¿no? Ahí yo sí señalaría, bueno, que la tragedia, la celebración de la tragedia, digamos, la celebración, la demora en lo trágico, el perseverar en lo trágico de una manera alegre, de una manera celebratoria, de una manera... es decir, alegre, entiéndase, claro, es que es difícil, ¿no? La fractura se patentiza de mil modos en los que vas a hablar de alegría y parece un insulto, ¿no? Es decir, obvio, parece un insulto. Pero aún así creo que hay que articular maneras de que lo trágico se viva desde la serenidad, claro. Diría eso con respecto a lo primero. Y con respecto a lo segundo, que ya lo respondió muchísimo. Pero sí, tomando en cuenta como que la alegría es una disposición muy importante, ¿no? O sea, ¿no? Sí. En Heidegger, ¿no? A mí me lo parece. Sí. O sea, a mí me parece que hay progresivamente en Heidegger, por decirlo de modo así como muy laxo, si quieren, una especie de destensamiento progresivo, hay una especie de llegada a la playa, ¿no? Hay una especie de bueno, ya, ¿no? O sea, ya lidié, ¿no? Con la fenomenología, la dureza del asunto, buscar una ontología fundamental, ¿no? Y no va de esto, ¿no? No va de esto. Hay una especie de destensamiento, ¿no? Muscular, casi físico, corporal, es decir, el canto, la comunidad, no sé, me parece que hay mucho de eso por debajo, me parece a mí, no sé. Sí, yo sí creo que es importante eso. Y ya está, yo más, respecto a lo segundo, una cosa nada más. A mí se me parece que si se recibe lo que sea construir, habitar, pensar, y podemos discutir sobre matices sobre lo que sea construir, habitar, pensar, si se recibe, hay modos de construir, de habitar y de pensar que no caben. A mí me lo parece. Yo no sé si soy demasiado dogmático, pero a mí me parece que hay. Si se recibe ese discurso del construir, habitar, pensar, hay modos de construir, de habitar y de pensar, diríamos, de edificar, de residir y de analizar, que no caben, que seguirán estando, pero no obedecen a lo que tienen que obedecer. No sé. Perdón. Bueno, pues estamos ya sobre tiempo. Ojalá hubiera más tiempo para discutir y afortunadamente lo hay, ¿no? O sea, fueron los espacios disciplinarios de la escuela, ¿no? Pues somos libres de agruparnos según nuestras afinidades y compartir nuestras opiniones en otros espacios más propicios, los espacios arcaicos donde se compartía la palabra, que es la comida, justamente, ¿no? Entonces, pues compañeras, compañeros, daríamos por un descanso, ¿no? De estas duras sesiones de trabajo colectivo para reanudar a las 4 de la tarde, ¿no? Con la siguiente mesa y pues que puedan disfrutar algo de comer y también disfrutar del diálogo colectivo, ¿no? Muchas gracias, gracias a las compañeras que me han presentado. Y ahí está, ¿no? A las 4 nos vemos. Muchas gracias.